Buenas noches, estáis otra vez aquí en el búnker, en tierra de nadie, donde todos tienen capacidad para hablar y hablar en libertad, que dicen que cuando se habla en libertad, pues la verdad debe andar cerca. Para esto, hoy nos va a acompañar Lidia y tenemos unos invitados que vamos a ver después de la cabecera. Hola, buenas noches de nuevo. Aquí estamos y estamos con dos invitados que yo había puesto este título a esta noche. Taurinos, antitaurinos, cuestión de cuernos. Buenas noches, Fernando. Fernando Guerra Fernández. No, Fernández Guerra, compuesto, pero bueno. Ah, Fernández Guerra compuesto. Sí, es Fernando Fernández Guerra, compuesto, con un guión por el medio. Extorero. No, toreros es toda la vida, como médico. Otra cosa es que no O ejerzas. sea, bomberos es toda la vida, torero también. Y médico y sacerdote, médico, salvo que te excomulguen, y periodista. Otra cosa es que ya no ejerzas de tal. Es que dicen exfutbolista. No, porque ya hace otra cosa, pero los toreros, no sé si se nacen, algunos sí, otros se hacen y otros nos sentimos toreros toda la vida. Otra cosa es que no torees. Yo te hice una pregunta por teléfono. ¿Qué dan más cornadas, los toros o el hambre? No, las dan los antitaurinos, son los que más cornadas nos dan. Porque un torero es dueño de su miedo y de su hambre. Es una frase torera, no la inventé yo. Cada torero es dueño de su miedo y de su hambre. Pero hay cornadas que te dan por la espalda a traición, a destiempo y con intereses ocultos, y los toros van de frente, son nobles, y si te cogen es siempre por culpa tuya. Su obligación es hacer honor a su especie, que es pelear y matar seres humanos. Y los antitaurinos que nos matan, o que nos agreden, o que nos menosprecian, tienen que demostrar la condición humana todavía. Yo voy a meterme detrás del burladero porque tenemos también a Luis José Royo, veterinario, miembro de la Asociación contra el Maltrato Animal. Buenas noches, ¿cómo estamos? Bien, aquí, aguantando el tipo. Bien, sí. Aguantando el tipo, no sé si te das cuenta que te acaban de dar un pase, ¿eh? Y entonces, al otro lado, pues está nuestra habitante del búnker, la hermosa Lidia. Buenas noches. Esa hermosa Lidia, no sé si te das cuenta. Sí, tengo una sobrina que también se llama Lidia, y además es una costumbre muy de toreros poner a las hijas Verónica o Lidia. Yo creo que hay muchos más nombres aparte de esos, y a mí los dos me gustan. Hombre, una buena Verónica. Y además a ella le queda bien el nombre de Lidia. Luego dirán que soy... claro, dices un piropo a una persona y te acusan de retrógrado, de sexista, de machista. Bueno, pues Lidia, no te vuelvo a decir nunca que eres guapa. Ya te lo pagan, con tu pan te lo comas. Ya lo echarás de menos cuando tengas mi edad. Sin embargo, Fernando, yo recuerdo que a algún torero le tiraron sujetadores y le tiraron bragas y tal. Sí. Era Jesulín de Ubrique, una campaña promovida por su apoderado, que por cierto era homosexual. Sí, el apoderado de Jesulín de Ubrique, el que lo puso en figura, Zapatones, era homosexual, ¿no? Bien. Y entonces, para llamar la atención, hacía este tipo de cosas. Yo creo que son extemporáneas, no van a quedar mucho más allá de la historia. No, además de lo que importa, como cualquier arte, es el contenido, no el continente. Entonces el traje de luces brillará más o menos, pero la calidad artística hay que demostrarla con una muleta y con un toro, no con los claveles o los sujetadores o los bragas que te tiran. Arte. Luis,
arte. Sí, sí. ¿Qué opinas? Yo opino que evidentemente el arte no se le ve por ninguna parte, lo que es un maltrato animal en toda regla, que sin embargo, pues en este país en el que vivimos todavía está consentido y resguardado detrás de las leyes. Pero bueno, en ello estamos, para quitarlo y para que la gente se dé cuenta que de eso que intentan disfrazar de arte, aparte de un evidente maltrato, lo que hay es la búsqueda de unos privilegios por una especie de pequeña casta que vive de ello, muy, muy, muy pequeña. Y si tenemos tiempo lo iremos demostrando poco a poco. Yo quisiera haceros una pregunta a los dos. ¿Los animales son conscientes del sufrimiento? Podéis contestarla a cualquiera de los dos. Mira, estamos en Incluso los dos. una época en la que se adjudican derechos a cosas como a cosas, ¿no? Resulta que se ha cosificado la cuestión de los derechos. De manera que una piedra tiene derechos, las plantas tienen derechos, los animales tienen derechos. Los derechos hay que saber enunciarlos, reclamarlos, pelear por ellos, cosa que los animales no pueden hacer. Los animales no tienen derechos. Otra cosa diferente, porque los derechos son propios de las personas físicas o las personas jurídicas, es decir, de las personas. Otra cosa es que los animales tienen que estar tutelados por seres humanos que los traten bien. En ese sentido hacemos un poco de fiadores o de... igual que a un niño tú tienes que tutelarlo y tienes que hacer de padre, de cuidador y de velar por su bienestar, lo mismo ocurre con los animales. Lo que pasa es que estamos en una época de reclamación de derechos y muchos derechos, pero poquitos deberes. De manera que lo de pedir que los animales tengan derechos es una aberración jurídica, pero es una aberración filosófica, porque los derechos son una invención humana. Los derechos, por ejemplo, no hay... hasta la Declaración de los Derechos del Hombre, no podías acusar a Hernán Cortés de un genocidio cuando en México mataba indios. ¿Por qué? Porque no había una declaración expresa, no había la conciencia social. ¿Qué ocurre ahora? Que ahora hay conciencia social de toda clase de derechos. ¿Eso significa que puedes hacer con los animales lo que quieras? No. Eso significa que a los animales hay que tratarlos conforme a lo que son. Mejor dicho, conforme a su naturaleza. El otro día en Antitaurina estaba diciendo a Vitorino que era una pena que a los caballos se les montase. Y el Vitorino contestó, lo que es una pena es que a los perros se les castre para tenerlos de mascotas en sus casas, porque un perro ratonero está hecho para cazar ratones, un perro pastor para tal, un galgo para correr detrás de las liebres, y estáis convirtiéndolos todos castrados en mascotas domésticas, cuando lo consustancial con un caballo desde hace, creo que 35.000 años, si no más, es montarlo. Otra cosa es clavarle espuelas, matarlo de hambre, y etcétera. ¿A los caballos les gusta correr? Sí. ¿Les gusta correr con un señor encima? Sí. ¿Hasta la extenuación? No, hombre, hasta ahí no. Hay niveles de los derechos de los animales. Luis. ¿Y cuál era la pregunta? Me parece que habías dicho que si eran conscientes de lo que les pasaba. Sí, si son conscientes. Si vamos la vuelta a todas las sufrimiento. preguntas, entonces, claro, me dejaréis, como siempre, 5 minutos para hablar. De la conciencia voy a contestar. No, si se trataba de que pudiese contestar yo algo. No, pero es que como Nada más. efectivamente, como no respeté tu pregunta, porque empecé por pensar que la conciencia tiene que ver con una valoración moral de las ideas, no podemos pedir a ningún animal que tenga una valoración moral de las ideas. Es decir, los animales no tienen conciencia absolutamente de todo, de nada, perdón, porque se rigen por instintos, no por conciencia. Si un veterinario como tú vas a defender que tiene conciencia, apaga y vámonos. Vamos, seguimos. Ha vuelto a no entender la pregunta, seguimos en la misma, así seguiremos hasta el infinito. Evidentemente, todos los estudios que hay, yo soy veterinario, de la neurofisiología de los animales nos dicen que sus estructuras son prácticamente iguales a las nuestras, con lo cual es ridícula, vamos, o sea, es evidente que los animales son conscientes de lo que les pasa, sufren estrés, sufren miedo, todas estas cosas es evidente que lo sufren. Yo voy a... No, espera, y son conscientes de que lo... Reconozco que lo sufren, no los toros, pero de sufrir a tener conciencia de ello hay una diferencia tremenda. Exactamente igual que cuando una persona tiene un ictus, puede estar pasando hambre, puede estar pasando sufrimiento, pero no es consciente de ello. Esa es la gran diferencia, que han convertido en animista aquella cualidad de adjudicar alma a seres que son inanimados, que no tienen alma. Es un juego muy clásico, es el de cambiar los términos y decir las cosas que no son. No, hombre, o tienes alma o no la tienes. Pero si no hemos hablado de alma todavía. Quisiera hacer un inciso contuso con relación a esto, y es sobre un experimento en la Universidad de Duke
allá en 1970 y tantos, con un ficus que es una planta. Se le puso una serie de terminales donde iba una especie, no quiero decir electroencefalograma, pero algo parecido. Bueno, había que definirlo un poco. Sí, A lo mejor otros te dirían que nada parecido. No lo sé, no lo sé. Nada parecido. Sí. No lo sé, no lo Simplemente sé. No. Marcaba Bueno, impulsos. impulsos bioeléctricos, sí. Vale. Entonces se acercó una persona que acariciaba al ficus y simplemente había una serie de secuencias constantes y normales en las bandas que estaban marcando. Y después se acercó una persona con una tijera y empezó a cortar las hojas del ficus y se vio que había numerosos picos que salían de esa normalidad. Invariablemente fueron entrando esas dos personas y cada vez que entraba la persona que había hecho ese daño, vamos a decir así, al ficus, aparecían esos picos. Llega un momento en el que se dice, el ficus siente miedo o siente algo. Hombre, yo creo que no tiene alma el ficus, pero siente miedo. Todo ser vivo puede sentir miedo. Es que tú llamas miedo a una reacción biológica que consiste en que su sistema se defiende de agresiones externas. De ahí a llamar miedo. O sea que mis plantas, aunque las cuido, mis plantas de mi terraza, aunque las cuido y las acaricio, vaya por Dios, se me mueren. Y en cambio, un agricultor de agricultura extensiva que les da caña, las corta, las utiliza, las extenúa para sacar el máximo rendimiento, las plantas, les metes hormonas, él sabrá también de lo que hablo, y cada vez son más grandes, más hermosas, más no sé qué, a pesar de que sabe que el agricultor las va a cortar, como en Cuba, 3 cosechas de caña de azúcar, dándole 3 veces machete al año, 3, y en cambio, yo la caña de azúcar que tengo en mi casa no hay manera de que crezca, aunque la acaricio. Hombre, de ahí a llamar miedo. Espera, que está entrando el tiempo de varas y entra el picador. Y te diría aquello de hasta los veganos van a tener problemas para comer lechuga. Yo os preguntaría a los dos, ¿chuleta o lechuga? Pero con el corazón en la mano. Pero puedo contestar al anterior. ¿Puedo contestar al anterior o solo...? Sí, por favor, contesta al anterior. Pensaba que no. Lo que es evidente que si llegamos a comparar las estructuras fisiológicas de un ficus con lo de una persona, están bastante separadas y incluso lo llegáis a comparar, ¿no? O sea, no entiendo cómo no podéis comparar entonces la de un mamífero igual que nosotros, que pueda tener esos sentimientos de sufrimiento y de dolor. O sea, no me entra en la cabeza que sea así. La siguiente pregunta, me imagino que estarás hablando por el movimiento animalista, que empieza por un punto y tiene como finalidad, entiendo yo, ese que estás hablando del veganismo. Yo lo digo con todo respeto a todo el mundo, pero es una línea que habrá que recorrer y nosotros, nuestra asociación y yo, en principio estamos en el punto 1, el maltrato legalizado. Hasta que no consigamos que el maltrato no sea legal, yo creo que es un poco, por lo menos por mi parte, pues no sé, un poco demasiado pronto pensar en ese otro tipo de cosas. Vayamos pasito a pasito, pasitos cortos para llegar lejos, que se suele decir, y empecemos por acabar con el maltrato legalizado, hagamos ver a la gente que eso es maltrato, dejemos de educar a los niños en el maltrato, dejemos que la gente siga educándose, o sea, impidamos que la gente siga educándose, normalizando la violencia por la televisión, por espectáculos diversos, y sigamos andando ese camino. Hay gente que está más adelante que yo, hay gente que está más atrás que yo. Hombre, dentro de esa... Pero lo de la lechuga y el chuletón, ¿puedo hacer un chiste? Por favor. Que ya que estamos de broma, voy a imitar a Leo Harlem, Decía Leo Harlem, en mi casa de lo que come el grillo, poquillo. Decía, además, la lechuga, pero bueno, ¿cómo voy a comer lechuga? Un respeto. ¿Voy a andar comiendo ahí donde andan follando los insectos? En cambio, un chuletón, ¿hay que lavar un chuletón? Decía él, no hay que lavar un chuletón. Ahora, en serio, yo creo que el omnivorismo es lo mejor. Es lo que ha hecho al hombre precisamente sobrevivir a todos los ambientes y hacerse inteligente. Por eso hay osos
en la cornisa cantábrica, porque entre otras razones son omnívoros. En cambio, el oso panda ha ido reduciéndose porque solo come bambú. Lo mismo podemos decir de un animal asturiano, urogallo, que come bayas de acebo, poquito más, y entonces su área de expansión van desapareciendo. Las hormigas, porque comen de todo, son omnívoras. Los perros, es decir, el omnivorismo, es decir, comer de todo, no pasarte en los chuletones, ni ser solo vegetariano, es lo que ha conseguido que el hombre, entre otras cosas, la bipedestación, bueno, una serie de condiciones fisiológicas, es lo que han hecho que el hombre sea el dueño del universo, con obligación de cuidar a los animales. Pero no podemos decir que somos lo mismo, por Dios. Decir que somos lo mismo, un toro porque es un mamífero grande, a un hombre, cuando es herbívoro, son polígamos, vamos, lo que más. Y el hombre precisamente es un animal polígamo. No tienen conciencia de lo que hacen, acometen porque son territoriales. Aquí somos solidarios, tenemos una sola, somos, salvo algunos, monógamos, somos omnívoros, no somos rumiantes. Tenemos un cerebro con una capacidad que tenga que hacer yo de veterinario, es decir, comparar las condiciones fisiológicas de un ser humano con una capacidad craneal terriblemente mayor en proporción al cuerpo que los toros. Bueno, decir que somos parecidos es denigrante para un veterinario. Bueno, no sé si es denigrante, a lo mejor es precisamente todo lo contrario. Es que se te ha ido la pinza porque hay veterinarios que dicen que los toros pues son animales muy diferentes al ser humano. Decir que son parecidos, por Dios, por Dios. Antes de que entres al trapo... No, ya al trapo no entro. Bueno, Estamos tratando de ver que esto es una trampa. ¿Qué nos cuenta? Vamos a entrar en tiempo de banderillas. Que nos cuente la banderillera aquí, Lidia. Volviendo a la tauromaquia, las encuestas dicen que la tauromaquia ha sufrido un descenso en sus apoyos. En los últimos 2 años ha bajado de un 30% a un 15%. Espera, perdona, ¿quién ha hecho esas encuestas? Cita autor. Yo cada vez que voy a un debate digo, como en la universidad, digo, ¿en qué ha hecho la encuesta? Que luego te digo que donde hay más encuestas, hay también más trampa. Y te lo puedo demostrar con una frase muy sencilla y luego sigues. Donde hay mayor número de templos y de iglesias, hay mayor droga. El Ministerio de Cultura en el año 2015 dice que desde 2007 a 2015 los festejos se han reducido un 52,5%, los festejos en plaza, perdón, Sí, pero se han disminuido. 30%. Pues se ha quedado corta, a lo mejor... No, que hay un apoyo del 30% de la tauromaquia en España. Sí, en Cataluña también había un apoyo en la independencia del 70%. Luego sale la mayoría silenciosa y va a los toros pagando la entrada. Sigue. Creo que le has preguntado los de dónde sacaba los datos y... Sí. No, los de ella, no los tuyos. Los del 30%. Decía que solamente había un apoyo del 30% de la población española. Eso hace 2 años y que ha ido descendiendo. Yo digo que hay un 75% de la población española hace 2 años que bajó. Bueno, la encuesta está Yo publicada también tengo mis encuestas. Ya te digo que hay mucha droga donde hay iglesia. Ministerio de Cultura, no mis encuestas. Yo también tengo las mías entre mis amigos y también sacamos ¿Y solamente mayoría, hay un apoyo del 30% de la población española? ¿A la tauromaquia? Sí. No lo sé, la verdad. Yo sí sé. El Mundo sacó una el año pasado diciendo que había un 54% de apoyo positivo a la tauromaquia. Es decir, gente que alguna vez había pagado una entrada. O se lo habían regalado. Bueno, porque eso como se nota. Ah, bueno, estamos hablando de dinero, volvemos a lo que dije al principio. Gijón pagamos una pequeña minoría que se está... En Gijón pagamos un 50 y pico mil euros al ayuntamiento. 50.000. Y están diciendo los 50.000. 50.000. Y están diciendo los... No, y lo que se saca del bar. Son beneficios también para el ayuntamiento. Luego, claro, todos son 50 y pico mil. Bueno, pero es que luego resulta que en Cataluña el 85% son independentistas, en España el 75% son antitaurinos. Manejas encuestas y luego la realidad te pega en la cara, porque resulta que fuera hay 2.000 manifestantes antitaurinos y dentro de la plaza hay 9.000 pagando una entrada. El día que paguen una entrada los antitaurinos vamos a ver quién es de verdad. Porque a los fuegos artificiales vamos todos porque es gratis. Pero luego si hay que pagar una entrada resulta que va menos gente. También dicen los taurinos que el descenso en las plazas es porque hay que pagar. Por eso aumentan el número de Sí, festejos populares que no hay que pagar. O sea que no me vale que el argumento sirva para unas cosas y para justo las contrarias. El mismo argumento. Yo reconozco que ha habido un descenso en la asistencia a las plazas. Lo reconozco. Era exagerado en los tiempos de la bonanza económica. A cualquier organizado de cualquier manera un festejo taurino y ha ido descendiendo. Yo creo que tendría que acoplarse a un justo punto, pero Lidia, no te quería interrumpir. No lo quería dejar pasar, pero creo que no acabaste de tu exposición. Bueno, yo primero quiero decir que no vengo a atacar a nadie, ni a dejar a nadie por debajo. Solo son datos que yo saqué de El Confidencial, que también están contrastados con el Ministerio de Cultura. Y es una encuesta que hizo, si es verdad, una página
animalista, donde se hace una encuesta que hace 5 años se hizo la misma y están comparados esos datos. Ya Las veo, dos fuentes de lo más fiable. Una encuesta promovida por animalistas, ya veo, ya. Ya Bueno, veo dónde está la encuesta anterior en la que están contrastados estos datos sale un apoyo mucho mayor a la tauromaquia. Vamos a suponer que Por eso- solamente hay un 10% de apoyos a la tauromaquia. ¿Es suficiente razón para prohibirla? ¿Cuántos apoyos hay al hockey sobre hierba? Y en cambio consigue subvenciones. No matamos a nadie. Hombre, ¿cómo que no? Se estropean todas las hierbas que hay del Prado. Son seres vivos. Y los grillos. Son seres vivos. No, sin coña, pero ya las No, hierbas, sin el hockey coña. hierba, estropeas la hierba. Y en el surf estropeas las olas. O sea, Y- hierba, y- hierba bovino se puede comparar, bovino persona no se puede Claro comparar. que se puede comparar bajemos todo un poco, grande, ¿eh? claro, El la sol hormona- gira alrededor de la Tierra, me parece. ¿no? No, pero sí es verdad que la distancia que hay entre estropear hierba y matar toros es la misma Es que hay entre mínima. matar toros y matar personas. Vamos a ver, Claro. sin entrar a matar, Todavía no estamos en ese tercio. no estamos A en lo ese mejor no llegamos, tercio. hombre. ¿Desde cuándo, y se lo pregunto a Luis, porque si te lo pregunto a ti y ya me Estamos das un hasta mañana. cabezazo y me desmayes? Luis, ¿desde cuándo se comienza a luchar contra el toreo? ¿Se tiene un año en especial? ¿Hace qué? ¿Cuántos años? El toreo siempre ha sido la tauromaquia ha sido siempre no sé cómo llamarlo, una actividad dedicada, o sea, restringida a los nobles, a los cortesanos. Por eso cuando nos diga Fernando sus datos de que en 1600 había corridas en Asturias y en 1800 y, papas todo eso. antitaurino. Y Sí, papas sí, también, antitaurino. O sea que Siempre ha sido una Te voy a cosa que contestar yo, estaba... que él no lo sabe, que los datos los tengo yo. Menos mal. Mira, un papa hace ya 500 años. Pío V, Pío V, ¿verdad? Anda, pues sí lo sabía, ¿ves? Como Sí. muchas veces nos dice toda Pío la V, verdad. que era español, puesto por Carlos V, el emperador. Muy español y mucho español. No, Carlos V, el Digo, emperador, pregunto. puso a un profesor que había tenido de papa, lo impuso de papa. Y el papa acusó de excomunión al que presenciase corridas de toros. Tuvo que dar para atrás. Pero no fue el único. Vino el de la Ilustración, Pepe Botella, un gran rey, de José I, y también prohibió los toros. Tuvo que dar para atrás. Moratín, que era un ilustrado, amigo de Jovellanos, también era antitaurino. Y Jovellanos mismo, que le dicen que era antitaurino, yo leí la parte en la que está en contra de los toros, porque dice que mata muchos caballos que son importantes para el campo y para la agricultura y para... Es decir, ese era todo el antitaurinismo de Jovellanos. Pero yo, que soy de Gijón de toda la vida, ahora tengo que andar tragando por la mentira de que Jovellanos era antitaurino. Jovellanos era posibilista. ¿Y eso qué significa? Simplemente que va con lo de Lidia. Y con esto acabo la intervención. Que todo lo que queremos es un respeto para aquellos que queremos seguir teniendo el derecho a la tauromaquia. Igual que los catalanes quieren seguir teniendo el derecho, algunos o muchos, de seguir siendo españoles. La Inquisición va a acabar por querer prohibir comer hasta lechuga. Estamos en la era de las libertades, no de las imposiciones. Y estamos viendo que lo que antiguamente era progresista, lo progre, está convirtiéndose en lo más retrógrado, lo más inquisitorial y lo más coartador de libertades que yo he vivido desde los tiempos de Franco. yo quisiera, si pudieras exponer lo que tú quieras exponer a última, porque es que nos están comiendo poco a poco Sí, el tiempo y más cosas. y más cosas. Las libertades. Ya. Bueno, Nunca sentí menos qué libertad. burrada te iba a decir. No, y más cosas. O sea, si dices un piropo a una chica, te llaman no sé qué. Si te gustan los toros, te llaman no sé qué. No, pero- Si pero vas con era los de él, España- era él el que tenía no, pero que- los que estamos ahora sintiéndonos agresivos, nunca vi tan poca libertad personal como en la época en la que estamos viviendo. Con Franco yo era más libre que ahora. Y no estoy diciendo que fuésemos libres, digo que yo me lo sentía. Bien. ¿Y tú cómo lo sientes? Yo voy a coger, mira, es que como nos toca estudiar todas las cosas de parte de los taurinos, de estadísticas taurinas, festejos en plaza taurinos, revistas taurinas, pues mira, encontré una cita de nuestro amigo Fernando Fernández Guerra que dice, para que nos demos cuenta de cómo nacen los toros en Gijón, que la feria se hace en una época coincidente, cuando se inauguró en 1888, se empezó a edificar, no sé muy bien cómo fue. La feria se pasó de San Pedro al verano para aprovechar la época coincidente con el veraneo. Y fueron, de hecho,
los empresarios que lo propugnaron lo hicieron como un complemento del veraneo, que ya empezaba a tener fuerza en el Gijón industrial. Nos damos cuenta de que de lo que os he dicho tiene de malo que los toros no tiene nada que ver con las libertades, sino con una pequeña élite que nos intenta engañar para que sigamos financiando ese tipo de cosas, que no es más que maltrato animal disfrazado. Tenemos que dejarlo aquí porque se nos echa encima el tiempo, pero esto continúa. En algún momento va a continuar. No me mires así, que te pego un cornazo. Señores, por hoy el búnker está terminado, pero inacabado. En algún momento volveremos con los toros, los antitaurinos y los toreros como este que me tocó lidiar a mí hoy. Venga, nos despedimos. Mañana más. Viva la fiesta nacional.